Yo creo que lo que hace única son las oportunidades que puedas encontrar acá de trabajo, también de study abroad. Una vez fui a hablar con un congresista en House of Parliament como parte del Politics Society. Hay un montón de oportunidades acá y saber aprovecharlas es lo que va a marcar tu experiencia. ¿Estás listo para las 30 preguntas de Educa? Sí, dale. ¿Cómo te llamas y de dónde eres? Me llamo Juan Diego y soy de Perú. ¿Qué estudias y en qué año estás? Estudio Business Management en King's College London y estoy en el segundo año. ¿Qué te impulsó a estudiar en el extranjero? Me impulsó creo que las oportunidades que te ofrece y también el desarrollo personal que logras estando afuera. ¿Por qué elegiste esta universidad? Elegí King's por, uno, el programa, que es súper interdisciplinario, y es algo que yo quería porque quería estudiar business para que me abra las puertas a un montón de carreras, a trabajos, y también por la ubicación, porque creo que Londres es una ciudad espectacular. ¿Qué fue lo que más te impresionó de la universidad la primera vez que llegaste? Creo que lo primero que me impresionó fue la ubicación, porque no me imaginé que iba a estar tan céntrico, o sea, estás literalmente en el corazón de Londres, y de ahí creo que también eh, el ambiente es súper como todos buena gente, o sea, no es nada como competitivo, es un buen balance entre académico y lo social. ¿Estudiar en Inglaterra fue como lo esperabas? Sí, o sea, creo que me esperaba un montón que sea también estar en la ciudad, o sea, que sea una experiencia de estudiar, pero también estar acá en Londres y ha sido un montón sobre eso. ¿Aproximadamente cuántos alumnos suelen haber en tus clases? En los lectures te diría que como entre 100 hasta 200 y de ahí en los tutorials entre 10 a 20. ¿Cómo te movilizas dentro de la universidad? Lo que hago es como no es un campus, vengo de mi casa con el tube, o sea, el metro, y de ahí vengo, acá en la universidad ya me quedo hasta que termine las clases. ¿Cuál es el mejor lugar para comer en el campus? Yo diría que Bolt. ¿Cuál es tu lugar favorito para pasar el tiempo en el campus? Eighth floor de Bush House. ¿Cuáles son algunas de las organizaciones estudiantiles a las que perteneces? La TAM Society, Business Club y Politics Society. ¿Qué hace única a tu universidad? Yo creo que lo que hace única son las oportunidades que puedas encontrar acá de trabajo, también de study abroad, y el hecho que esté en Londres en verdad te da un montón de oportunidades. ¿Cuál ha sido tu clase favorita hasta el momento y por qué? Mi clase favorita ha sido una que se llama Markets, Organizations and Society, porque te da experiencia de trabajo. O sea, por ejemplo, mi assessment era responder a un client brief de Burberry, de súper chévere. ¿Y la más difícil? La más difícil creo que ha sido o Management Accounting o Data Analytics. ¿Cómo describirías la relación entre los estudiantes y los profesores en tu universidad? No es tan cercana, a unos profesores sí hace cercana, a otros no, depende del profesor, pero si tú quieres que sea cercana, lo puedes hacer. ¿Cuántas horas al día estudias? Yo diría que 3 al día normalmente y en exámenes como 6 o 7. ¿Cuál es el deporte más popular en la universidad? Yo creo que fútbol, rugby y hasta vóley también. ¿De qué nacionalidades son tus compañeros? De todas partes, hay gente de todas partes de Europa, gente de Asia, también de diferentes partes de Asia, también hay latinos, de todas partes en verdad. ¿Cuál es un estereotipo cierto sobre los alumnos? Un estereotipo cierto es que todos son bien chancones, como que en esta universidad sí todo el mundo es súper aplicada. ¿Y uno falso sobre sus alumnos? Yo creo que uno falso es que la gente no le gusta juerrear, cosa que yo sí, cuando vine, en verdad, hay un balance, o sea, estudias pero también sales y te diviertes. ¿Cuál es tu tradición universitaria favorita? Yo creo que mi tradición favorita es venir acá a The Vault, que es el bar de la universidad, y tomar una cerveza con mis amigos después de clases. ¿Con cuántos roommates vives? Ahorita vivo solo, pero el año pasado tenía 4 flatmates. ¿Y qué tal la convivencia? En verdad súper bien, todos éramos muy ordenados y teníamos un grupo que nos ayudaba a organizar, pero es suerte.
¿Cuál es el profesor que más admiras y por qué? El profesor que más admiro es una profesora que se llama Sally Everett, que es muy buena gente, muy capa y se preocupa un montón por sus alumnos. ¿Has tenido algún encuentro inesperado en el campus? Una vez fui a hablar con un congresista en House of Parliament como parte del Politics Society. ¿Cuál ha sido tu experiencia más memorable hasta ahora en la universidad? Yo diría que o mi intercambio o también todas las fiestas que he hecho o he ido con mis amigos. ¿Qué planeas hacer cuando te gradúes? Trabajar y después una maestría. Si tu universidad fuera una canción, ¿qué canción sería y por qué? Yo diría que Pepas, porque es la que me acuerdo y fue la que ponían siempre cuando recién me mudé. ¿Cuál es el perfil de personas a las que les recomendarías postular a tu universidad? Yo creo que gente que le guste la ciudad y le encanta también ser independiente y que les guste pasar un buen rato. ¿Y cuál sería el tip número 1 para tener éxito en tu universidad? Yo creo que aprovechar todas las oportunidades. Siempre hay un montón de oportunidades acá y saber aprovecharlas es lo que va a marcar tu experiencia. Muchas gracias por habernos acompañado en las 30 preguntas de Educa. Hasta la próxima. ¡Chao!